Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990. Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Charlie, querido, ¿cómo vas? Bueno, bien, si me permitís tengo dos previas. ¿Cómo no? Primero le quiero mandar un abrazo grande a Carlos, el taxista de mi barrio, que es un atento oyente de Rompecabezas. Muy bien. Y que cuando no puede, por razones de trabajo, escucharnos a esta hora, nos escucha de noche. Así que un qué abrazo fanático, para él. Qué fanático. Sí, sí. Está enfermo, se tiene que muy curioso hacer, se encuentra así, bueno, pero le mando un abrazo grande. Lo estoy bromando y le Un agradecemos. hombre de la República de Omar Gutiérrez. Me parece muy bien. Amigo de Omar también. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo otro tiene que ver con una desgracia que le pasó a un querido músico uruguayo, Darío Reynosa. ¿Qué le pasó a Darío? Le robaron la guitarra. No te puedo creer. Sí, una guitarra en el barrio de Aires Puros. Y él explica que la guitarra no tiene marca porque la hizo él con sus propias manos. Claro. Tiene esperanza que algún día vuelva él. Precisa ayuda para difundir a la mayor cantidad de gente, por si la ven, lo contacten. Hay un número de teléfono que lo vamos a, si te parece, lo vamos a publicar en el muro de Facebook, junto con la foto de la guitarra. Es una guitarra, una zurda tipo Telecaster. El cuerpo es de madera de arce con beta rizado o acolchonada, laqueada de amarillo. Tiene mucho valor para él, es bastante particular. Obvio. Así que bueno, ojalá que la pueda recuperar Darío, con quien estuve. En realidad estuvimos, al final no nos pudimos saludar en el Museo del Cannabis a propósito del Día del Patrimonio, hablando de Mateo. Estaba por allí Darío, lo vi claramente. Después no sé, lo perdí entre la gente. Déjame, antes de que encares el tema, decirle a Betina, que es una oyente, que nos preguntaba si podíamos repetir el nombre de la página de Facebook de Julio Alonso, que es La Historia en Vivo, se llama así, La Historia en Vivo, que es el producto premium, aparte del despacho de todos los jueves de Julio Alonso. Julio está, y lo hemos escuchado también algunas veces al aire, además de postearlo siempre online todos los viernes, está abriendo sus archivos, ¿no? Como corresponsal de guerra, como periodista, bueno, cosas realmente increíbles que te ponen los pelos de punta, las grabaciones, los audios, donde las bombas realmente, los balazos le pican al lado, increíble, no hay que estar demente para ser corresponsal de guerra y salir vivo para contarlo. Bueno, lo está contando Julio en entregas realmente apasionantes de esto que se llama La Historia en Vivo, que ahora tiene su página en Facebook. Así, La Historia en Vivo, pones y enseguida te va a aparecer, te vas a dar cuenta además de un material fotográfico increíble en cada uno de estos reportes que ya forman parte de este rompecabezas también. Bueno, revísenla porque van a encontrar los horrores de este mundo allí. La verdad que sí. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un acontecimiento que ocurrió hace 35 años y que tuvo como escenario la avenida Morquio, ahí en el Parque Valle, la avenida que sale frente al obelisco, ¿no? Y que tuvo muchos protagonistas que yo quiero mencionar, ¿no? Muy bien. En principio, el 500.000 de uruguayos que estuvo esa jornada allí, llenando esa amplia avenida, incluso los canteros que están a ambos lados, todo el parque, llegaban casi hasta el velódromo, llegaba la gente, ¿no? Además de los otros miles imprecisos que se reunieron en muchos lugares del interior donde o hubo una oratoria particular leyendo la proclama que estaba leyendo Alberto Candó en ese momento en el obelisco, o simplemente retransmitiendo el acto del obelisco, ¿no? Primero eso, luego, aunque esto suena un poco a ciencia ficción, los más de 130 dirigentes políticos y sindicales que estuvieron todos juntos allí arriba de ese estrado reclamando el regreso a la democracia y la libertad, ¿no? Allí había gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, de la Unión Cívica, incluso dirigente del Frente Amplio, que en ese momento estaba proscripto, ¿no? Figuras muy representativas como Hilda Arena, la esposa del general Liber Sereni, Elisa de la Pian de Michelini, la viuda de Selmar, Matilde Rodríguez Larreta, la viuda de Gutiérrez Ruiz, Marta Valentini, esposa de José Luis Macera, que estaba preso en ese momento, y ella misma había sido presa política, ¿no? Y también estaba allí José de Lía y muchos jóvenes dirigentes sindicales que en ese momento se nucleaban en el incipiente PIT-CNT.
además de esto, quiero decir, bueno, Alberto Candó, que fue Sí, claro. el responsable de la lectura de la proclama. Con una declamación, además, que hay que decirlo, Sí. ¿no? Porque realmente un actor es que de primerísimo, una declamación espectacular, ¿no? Digo, Bueno, lo vamos digo a porque hoy por hoy no existe casi Vamos eso. a incluir ahora, Claro. a continuación de esta columna, el video completo Claro, de la lectura de la proclama, Buenísimo. donde se ve a Alberto Candó y se le puede escuchar claramente, Sí, ¿no? maestro de la Me parece que es una cosa que hay que Sí, tener sí, sí. muy vigente. Luego hay cuestiones que no son menores, porque son producto de la época. Me acuerdo, por ejemplo, que la banda sonora de ese acto fue un tema del grupo Harcha, el grupo español Harcha, llamado Libertad sin ira. Ya ni me acordaba. El estribillo decía: libertad, libertad sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Ay, ya ni me acordaba, te juro. Esa fue la banda sonora, claro. verdad. También se escuchaba canciones de los artistas que no estaban censurados en su momento, el Flaco Citarrosa, Sí, José Limareño, José claro, Carvajal. claro. También fue a propósito, ¿no? Sí. Fue un día de libertad, de ejercicio de libertad, digamos, Claro, ¿no? en aquel momento se podría decir un día de desacato. Sí, exactamente, digamos. rebeldía Eran los y días esa- finales de la dictadura, Exacto. pero de todas maneras estábamos en dictadura. La dictadura terminó un año y medio después, ¿no? Sí. Yo quiero recordar también a los colegas y periodistas que leían las proclamas y los saludos que Está iban muy bien. llegando al acto y Está muy que bien. hicieron la presentación. Allí estaban los queridos Rubén Castillo, Claro. Homero Rodríguez Taveira, Juan Claro. Francisco Fontoura, Américo Torres, Mirá. Graciela Posamay, Gloria Mirá. Levi, Mirá. Vicente Dumas Sotolani, Mirá. Julio César Ocampo y nuestra querida Cristina Morán también, ¿no? Que Mirá, estuvo ahí. claro. Y después llegaban adhesiones increíbles. Por ejemplo, una de las primeras adhesiones fue la del arzobispo de Montevideo, Carlos Partelli. Bueno, la CEP-FEU, que en ese momento era solamente la CEP, que era Sí. la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, ¿no? Que luego fue el origen de la reconstrucción de la FEU. Claro. El Colegio de Abogados, la Agrupación Universitaria, la Federación Rural, varios premios Nobel de la Paz, como Adolfo Pérez Esquivel y Lech Walesa. Llegaron saludos de la República Argentina, concretamente de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, de las Juventudes Peronistas, de la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, del PT de Brasil, de la Federación Sindical Autónoma Independiente de Polonia y del Parlamento Europeo, entre otros. Esto era bastante representativo de lo que se vivía en ese momento, un día cargado de emociones, sin ninguna duda, muy fuerte, recordarlo hoy a 35 años. Curiosamente, fíjate vos, yo no estuve allí, no pude estar allí, porque Yo estuve. acá se organizó Claro. un acto y me tuve que quedar acá, Claro. pero en realidad es una cosa que lamento muchísimo no haber estado Y en ese bueno, lugar. sí. Creo que hay otro protagonista al que quiero mencionar expresamente, porque es el que nos ha permitido de alguna manera tener la imagen viva de lo que fue ese lugar, y me refiero a Américo José Pla, al Pepe Pla, que fue el fotógrafo de esa toma que de alguna manera es la que recuerda a todo el mundo. Es el título, Un río de libertad, se lo dio Antonio Davesíes. El mudo. Esa foto, ambos trabajaban en el semanario Aquí, entonces. Claro, que donde trabajaba también Quique Pereira, claro. Claro, sí, hay mucha gente Sí, que ya mucho, trabajaba mucho, entonces allí, sí. ¿no? Que fue uno de los primeros semanarios Es verdad. que de tantas publicaciones que se abrían en la época de la dictadura, algunas duraban y otras abrían y las cerraban enseguida, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hoy en el Diario Observador se publica un relato de cómo el Pepe Pla obtuvo esa fotografía, en realidad, porque había conseguido que unos amigos le abrieran la puerta a su departamento, un edificio que está ahí enfrente al obelisco, en un piso alto. Claro. Pero le dijeron, bueno, deja todas tus credenciales, todo, escondé todo eso, que no vean nada, y Claro. vos venís como amigo de la familia. Claro. Y resulta que cuando llegó arriba estaban todas las tiras de inteligencia en el Obvio. apartamento, se habían metido también para sacar fotografías. Claro, qué No le mortal. curiosamente no le preguntaron nada, él sacó sus fotos, apuntó, sacó unas tomas y se fue enseguida Qué va. a revelar esa fotografía. Qué va. Una cosa increíble, porque bueno, es uno de los tesoros que uno guarda, esa La foto, verdad. ¿no? Yo tengo Sí, esa sí, publicación original, tengo el semanario aquí guardado.
Pero esa foto ha sido reproducida por millones en el mundo, Claro, sí. porque además el semanario Aquí, que básicamente esa edición que salió al día siguiente, eso fue, el acto fue un domingo, el lunes salió la edición de Aquí, fue fotocopiada en todo el mundo, ¿no? Reproducida por millones, se puede decir, creo que no me equivoco demasiado. ¿Cómo se llegaba a este acto? Bueno, como decíamos, eran los últimos estertores de la dictadura. Recordemos que en el año 80 se había propuesto aquella reforma constitucional por el cual la dictadura pretendía legalizarse, ¿no? Y que la perdieron, fue un duro golpe al régimen. Por suerte, sí. Y el comienzo del proceso de apertura. Después, Sí. en el 82, se realizaron las elecciones internas, los partidos políticos uruguayos que estaban autorizados, que entonces eran el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica, ¿no? Y bueno, esto fue también allí resultaron victoriosos los sectores que se oponían a la dictadura, que también fue muy importante, porque los partidos tenían sectores que apoyaban la dictadura, Sí, sí. ¿no? Había dirigentes que apoyaban la dictadura. Sí. Pero fueron mínimas expresiones, en realidad fue otro golpe muy fuerte. Y recordemos que entonces, más allá de discrepancias, el general Liber Seregni había ordenado marcar presencia para el Frente Amplio votando en blanco, y hubo 80.000 votos en blanco, que fue una cifra muy importante, dado la particular circunstancia que vivía el Frente Amplio, que estaba en la clandestinidad, no tenía ninguna posibilidad de organizarse. Claro. Y creo que hay que destacar también otro gran protagonista de esa jornada, digamos, que fue el hombre que de alguna manera difundió esto, que hizo que fue el encargado de esto, porque eso tampoco tenía demasiada difusión, no te creas que se invitaba en todos los medios, al contrario, claro. Se trató de evitar la convocatoria, sí, ¿no? claro, que no fuera gente, era lo mejor. Ese papel lo tuvo particularmente CX30 y José Germán Araújo, obvio, me parece que hay que recordarlo también, porque fue una circunstancia muy importante. Recuerdo que esta radio también difundió todas las alternativas previas, ¿no? No recuerdo quién estaba, pero sí recuerdo, porque en mi casa se escuchaba El Espectador, claro. Y recuerdo que eso... Yo me acuerdo de la 30, en aquel momento, porque yo venía de estar de operador en la 30 de Araújo, todavía había muchos amigos míos. La 30 tuvo un papel protagónico. Totalmente. Todavía creo que los medios y periodistas le debemos un gran homenaje. Por favor, además de estar la crema innata de la intelectualidad, de social. Pero por lo que significó desde el punto de vista de la comunicación, sobre todo en una época en plena dictadura, tan difícil, en plena dictadura, compleja, y combatiente, ¿no? Porque Germán siempre fue muy combatiente, hay que decírselo, ¿no? Hay que decirlo, hay que hacerle honor, ¿verdad? A esa característica. En un momento, como decíamos, que si bien eran los estertores de la dictadura, recuerden que todavía en el 84 mataron a los Relic. Sí, claro, en abril del 84. En el 83 también habían detenido. También, claro, por eso digo, por si era terrible, lo que seguía era terrible. No era fácil, no había, es decir, la dictadura no daba cuartel, ¿no? Claro. Incluso, ahora después, si tenemos un tiempo, te voy a contarle la respuesta que dio la dictadura al acto, ¿no? Porque se hizo, ¿no? Ese mismo día hubo una cadena, a la noche, de alguna manera respondiendo a lo que había ocurrido en esa convocatoria. Después de este acto, inmediatamente, recordemos, el acto fue en noviembre, en enero del 84 se realizó lo que se denominó el primer paro cívico nacional, que fue realmente impresionante porque eso conjuntó a todos los sectores, digamos, ¿no? Allí había trabajadores, pero también había empresarios y gente del agro, digamos, que de alguna manera manifestaban su oposición a la dictadura, paralizando, sin mal no recuerdo, creo que fue el 14 de enero del año 84 que se realizó esa jornada de paro cívico nacional, que fue importante, significativo. Yo estaba en ese momento aquí en Maldonado, Punta del Este, de plena temporada, y en realidad se expresó en forma muy fuerte aquí, ¿no? Que era fíjate que temporada siempre fue importante para los comerciantes, y sin embargo cerró muchísima gente. Eso fue una cosa muy significativa, con organización mínima, es decir, ahí lo que estaba era la voluntad del ciudadano,
No era que había una estructura enorme organizando cosas, convocando a la gente, llevándola al acto. La gente iba voluntariamente, caminando. A ese acto la gente se desplazó por sus propios medios. Nadie acarrió gente para ese acto. No había aparataje, digamos. Eso es una cosa muy impresionante. Bueno, acá Raúl me recuerda que en realidad fue el 18 de enero de 84. Gracias, Raúl, si no tenía presente. Está bien. Me refiero al paro cívico, ¿no? Sí. Pues bien, ahora... yo quiero compartir con ustedes un tramo de lo que decía Alberto Candó ese día, ¿no? Que me parece muy importante recordarlo. Claro. Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido, pero que habrán de serlo, desde que no se concibe la democracia sin el pluralismo político y restricto, hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado de aquí en adelante por el mantenimiento de la libertad y la democracia. Ay, si este principio se mantuviera hoy, ¿no? Si recordaran esto hoy. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República. Y agregaba Candó, el gobierno de facto al que la República fuera sometida hace más de 10 años se haya hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial, incrustado por la fuerza en la vida política. Su aislamiento en el seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento internacional ante el conjunto de naciones democráticas del mundo. Por ello, hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable, tras una década de regresión y oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que solo emana de las urnas, a los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho a ganar el pan con el sudor de su frente. Restituiremos así a la patria al sendero que nunca debió abandonar y volveremos a hacer de ella una tierra de libertad y también de orden, pero orden emanado del estricto cumplimiento de la Constitución y la ley y no de la fuerza que archiva la primera y escarnece la segunda. Orden querido por todos y garantido por los gobernantes electos por su pueblo, por los políticos que hoy comparecen aquí rodeados de todos sus compatriotas con la frente muy alta y la conciencia tranquila. Con esta conciencia tranquila es que exigimos la eliminación inmediata y definitiva de todas las proscripciones que aún penden sobre los ciudadanos y partidos, sabedores de que la democracia es incompatible con esas arbitrarias exclusiones de la vida cívica y de que únicamente la soberanía popular manifestada en las urnas puede disponer la postergación de quienes se postulan ante ella para el desempeño de los cargos de gobierno. La victoria está próxima, decía Candó, y es segura. Victoria que nos dará una vez más una justicia única e independiente, cuyos magistrados no jurarán respeto sino a la Constitución de la República, a una prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad, una enseñanza prestigiosa y una gran universidad autónoma, un funcionariado público inamovible y no más sometido al vejamen de su clasificación en categorías A, B y C, un movimiento sindical que actuará con entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de progreso y mejoramiento social, unas cárceles que solo albergarán delincuentes y no dignos ciudadanos víctimas de su integridad moral y de su altivez cívica, unas fuerzas armadas, en fin, dignificadas por el fin cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nadie nunca les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó. Y al final señalaba, victoria que nos dará en suma una patria en la que solo estarán proscriptas las arbitrariedades y las injusticias, una patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores, y en la cual por consiguiente se liberará de inmediato a todos los que fueron privados de su libertad por causa de sus ideas y se repararán en todo cuanto resulte posible las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la inmensa dicha del reencuentro fraterno y de los que no están presentes, de quienes aún padecen injustamente la amargura de la prisión o del exilio. De aquí a un año protagonizaremos otra jornada cívica que quedará inscripta, nos atrevemos a vaticinarlo, entre los grandes vastos patrios.
y terminaba diciendo: compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó. Viva la patria, viva la libertad, viva la república, viva la democracia. Fenomenal. Con su entonación particular, particular, característica y imposible de imitar. Un texto... El texto fue elaborado por Gonzalo Aguirre y por Enrique Tarijo. Perfecto. Ambos dos fueron los que mantuvieron varias reuniones, es decir, ellos fueron como los encargados de dar la redacción final. Hubo gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, y también gente que integraba el Frente Amplio, ¿no? Que se reunía con ellos, tipo Hugo Batalla, Juan Pablo Terra también, claro. Que de alguna manera hicieron sus aportes, pero ellos fueron los encargados de la redacción final. Era un texto que, visto en la historia, digamos, con la luz que da la historia, magnífico, ¿no? Sí, no es irreprochable, sí. Es integrador, comprende a todo el mundo, no dejó a nadie afuera, que es muy importante para lo que estaba ocurriendo entonces. Claro. No era poca cosa, es decir, eso fue un aspecto magnífico de esa salida a la dictadura que se hizo todos juntos, ¿no? Sí, sí. Tal vez no se hubiera logrado de otra manera, pero bueno, me parece que es un aspecto que vale destacar, y que aquí se anunciaba algo que todavía no estaba previsto. Recordemos eso, no se había anunciado que en noviembre del 84 iba a haber elecciones. Claro, sin embargo, esta proclama ya lo daba por hecho, claro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es interesante esto, porque después en el 84 vino todo el Club Naval y toda la historia. Bueno, pero esto forma parte de otra historia. Queríamos recordar esto, que nos parece que es un hecho significativo de la historia reciente, ¿no? Sí, sobre todo para los jóvenes que efectivamente, bueno, van a estar haciendo cosas significativas con el día, pero que no estuvieron allí, no tuvieron la oportunidad. Bien, pero es bueno recordar lo que nos recordaba Cucho ahora, que esta noche, creo que a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y se exhorta a ir con el pabellón nacional. Impecable. Muy bien, en la explanada del Palacio Legislativo van a estar, es un acto organizado, no van a estar solamente ellos, esperemos que vaya mucha gente, ¿no? La juventud del Partido Colorado, del Partido Nacional... Se llama Juventud Interpartidaria, se llama ese ámbito, ¿no? Es un gran ejemplo es un gran ejemplo, sí, la verdad que sí. Que lo tomen en cuenta, es un gran ejemplo. Nos parece bárbaro esto. Bueno, nos sumamos a la convocatoria, invitamos a todos los que quieran estar allí, porque es como una obligación este recuerdo. Para los que no se acuerdan, o para los que no estuvieron, como decía Carlitos, no habían nacido, recomiendo el libro de nuestro colega y amigo Leonardo Abercon, que se llama La muy fiel y reconquistadora, que está enfocado en las memorias de esa generación que era joven en aquel momento, que no fue la que perdió la democracia, pero fue la que luchó para recuperarla. Y lo digo a cuento de que da mucho de ese juego de esa época, el tire y afloje, por ejemplo, con las autoridades de la época para poder organizar manifestaciones, hasta qué punto se tiraba la cuerda, porque las permitía, y también la participación también de los jóvenes que de aquella época en el acto del obelisco, que según dice el libro, como que en un determinado momento se sintieron desplazados por la generación que venía de antes y que es la que en parte sigue gobernando ahora, ¿no? Sí, bien. Situación compleja esa, ¿no? Sí, otro día. Eso promueve un debate interesante sobre qué se entiende por jóvenes o qué pasó en esos años, ¿no? También. Porque en realidad creo que vale la pena destacarlo. Quienes se enfrentaron a la dictadura desde el 27 de junio del 73, que fue cuando se disolvieron todas las instituciones, eran básicamente jóvenes. Y estamos hablando de pibes que tenían 20, 21, 22, 25 años, básicamente. Después había gente mayor, sin ninguna duda, pero los que pusieron el esfuerzo, los que pusieron la carne en el asador, los que pusieron el cuerpo y el corazón fueron jóvenes, básicamente, ¿no? Que cuando terminó la dictadura tenían 34, 35 años. Sí, es cierto, es así. Bueno, vale la pena el recuerdo entonces. La seguimos mañana, Carlitos, te mando un abrazo. Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.